Ernest Vives, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, y con ganas de hablar de dos temas en los que creo que tienes bastante que decir. Lo comprobaremos. Contactos y LinkedIn. Son temas que tienen mucha relación, pero en tu caso son dos ejes que llevas trabajando y conectando desde hace mucho tiempo. En primer lugar, hablemos de lo que ha sido tu etapa profesional, no para hacer un repaso cronológico ni histórico, sino para entender de dónde viene tu fascinación por construir y ayudar a la gente a gestionar, a cuidar y a ampliar sus bases de datos de contactos, ya sean clientes, ya sean empresas, ya sean directivos. ¿Cómo nace este germen por el que tú casi te obsesionas y entiendes la absoluta importancia de lo que es tener un sitio al que llamar, al que acudir, al que preguntar o al que vender? Pues mira, viene de hace muchos años, prácticamente de los inicios de mi carrera profesional. Empecé los estudios, empecé la carrera y no era un buen estudiante, con lo cual empecé a compaginar trabajo con estudios y poco a poco el trabajo fue cogiendo cada vez más fuerza y los estudios fueron quedando en un segundo nivel y al final los acabé terminando, lógicamente, pero sí que daba más peso a la parte profesional, a la parte de trabajo. Y en esa fase tuve diferentes trabajos, pero llegó un momento en que la vida me situó en el mundo comercial, que tenía que tirar para adelante, tenía que generar ingresos y la parte comercial siempre ha sido un área donde, bueno, pues si tienes buenos resultados, los ingresos económicos suelen ser acordes, ¿no? Con ese desempeño. Suelen ser acordes con ese desempeño, efectivamente. Y suelen ser más altos que en según qué otras posiciones, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo empiezo mi actividad comercial, hago un pequeño curso para coger seguridad, etcétera, etcétera, pero me lanzo a la piscina, ¿vale? Sí es cierto que dentro del entorno familiar había personas que estaban dentro de este mundo y podía coger experiencia y podía aprender de ellos, pero mis cualidades no encajaban perfectamente con lo que era el mundo comercial. Es decir, que una persona que no tenía un talento natural para vender, pues tiene que tirar para adelante ocupando posiciones comerciales. Entonces, cuando no eres extrovertido, cuando no tienes unas capacidades sociales muy desarrolladas, etcétera, etcétera, tienes que buscar tus recursos para tener éxito. Y los datos, para mí, la información, fueron un elemento, un anclaje en el cual yo me apalanqué para obtener muy buenos resultados. ¿En qué sentido los datos fueron importantes para mí? En dos sentidos. Por un lado, en llevar una organización muy estricta con todos los contactos, con todas las personas que yo hablaba, cualquier persona con la que interactuabas, ¿no? Sí, con cualquier persona que desde la empresa me decían, oye, mira, tienes que recuperar todos estos ex clientes que habían sido clientes de la empresa. Empecé a trabajar en una empresa muy grande y pues como junior me dijeron, oye, aquí tienes todos estos ex clientes y tienes que intentar recuperarlos, reactivarlos, ¿eh? Y me enseñan una pared, estaba llena de archivadores. ¿Literal? Sí, sí, una pared. En la avenida Tibidabo tenía, bueno, primero estaban en otra dirección por aquí por Gracia y luego se trasladaron a la avenida Tibidabo y ahí había literalmente una pared entera llena de archivadores con carpetas de datos de clientes. Pero tú llevas la parte del norte de España, el País Vasco, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, empecé a hurgar en esas carpetas, a buscar información sobre qué clientes habían comprado más, en fin, establecí una serie de criterios para crear un listado, ¿vale? Decir, oye, pues ¿a quién puedo? Ya que tengo que ir pues a Vitoria, tengo que ir a San Sebastián, tengo que ir a Bilbao y todos los pueblecitos de la provincia, de Guipúzcoa, de Álava, etcétera, pues tengo que organizarme, ¿no? Claro. ¿A quién voy a ver? Entonces empecé a hurgar entre las carpetas y fui seleccionando clientes que habían comprado relativamente importes relevantes en otras épocas. Y todo esto, en aquella época no había ordenadores, estamos hablando de los años 80, y las empresas
incluso estaba mal visto que alguien trabajase con ordenadores. Decía, ¿tú qué haces con el ordenador? Estás jugando, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte a nivel del entorno familiar que pude disponer de un ordenador, de un buen ordenador, un muy buen ordenador. Entonces, había un programa en aquella época que no era ni siquiera un Excel ni un Access, era un programa que se llama Lotus 123. Y en el Lotus 123 yo iba poniendo nombre del cliente, nombre de la empresa, la persona con la que tenía que hablar de esa empresa, ponía el teléfono, ponía el importe más o menos sobre el que yo, para poder ordenar cuáles eran más importantes, el importe que había comprado y una columna para comentarios y la fecha del próximo contacto. Es decir, oye, si he hablado hoy y me ha dicho que de momento no necesita nada, pero que podemos hablar dentro de un mes, pues yo ponía, si estábamos a tal fecha, pues ponía un mes para adelante. Y eso lo ordenaba por fechas y luego dentro de cada día pues el importe de la fecha. Y eso fue uno de los grandes puntos, de las grandes columnas que basó mi éxito en la actividad comercial. Es decir, yo no tenía un talento relacional comparado con otros compañeros, pero sí que era una persona con una organización fuera de lo normal y que optimizaba muchísimo mi tiempo porque no tenía que pensar a quién tenía que llamar, simplemente organizaba los datos por importancia, por fecha y por importe. De esto quiero hablar, que esto creo que es algo importante. Una base de datos de clientes Sí. es esencialmente tiempo. Lo que compra alguien cuando compra, construye, cuida, elabora y trabaja sobre una base de datos de clientes, sean clientes finales, clientes potenciales, B2B, que es un campo también súper importante. Ponte a buscar ahora todas las empresas que se dedican a carpintería metálica en Toledo. Suerte, que tengan suerte, tened suerte si podéis, tened suerte. O si no, llamáis a Ernest y que lo busque él, que sabe hacerlo muy bien. Una buena base de datos de clientes, lo que está comprando la persona, generando es tiempo. Es una de las cosas que está comprando, ¿vale? Está comprando también conocimiento de mercado, está comprando control de mercado. O sea, tú imagínate lo que es tener en un archivo información sobre todos los posibles, o el 90% de los posibles clientes que tú tienes sobre un producto determinado. Después ya decidirás cómo los atacas, por cuáles empiezas, por cuáles continúas, si vas a llamar por teléfono, si vas a enviar un email, si vas a por LinkedIn, si vas a entrar por redes sociales. Claro. Incluso los datos te sirven para mejorar la inversión en redes sociales, ¿vale? Porque si tú los tienes identificados, luego puedes comprar impactos a través del email, o sobre esos directivos, o sobre esa base de datos concreta. Al final, una empresa tiene dos cosas que hacer. Según Carrasco, tiene que hacer cosas y encontrar gente a la que venderle esas cosas. Sí. Ya está. Hemos montado una empresa, amigos, hemos montado una empresa y no hay que hacer nada más. Yo fabrico vasos de agua con agua dentro y necesito encontrar gente que tenga sed. Vale. ¿Y qué pongo? Gente que tiene sed. Es decir, ¿cómo de importante es para una empresa esta pata y cuántas veces la dejan en manos de, ya en redes sociales, ahora, en 2025, ya encontraremos gente por Instagram o por LinkedIn y tal? ¿No es una pata que a veces se olvida en las empresas? ¿No es una inversión que a veces se olvidan de comprar una buena base de datos de clientes o de directivos que entiendan lo que vendemos? Hay de todo. Después de más de 30 años en el mundo de los datos y comercializando datos, me he encontrado básicamente dos extremos. Por un lado, empresas que tienen productos mediocres, pero que saben utilizar muy bien los datos y saben llegar muy bien a su mercado, con lo cual la diferenciación no está en el producto, sino en la comercialización. Son muy buenos vendiendo con productos normales, mediocres. Y luego me he encontrado empresas con productos fantásticos, maravillosos, que no saben cómo llegar al mercado. ¿Vale? Estoy poniendo los dos extremos. Evidentemente, bien, hay toda una escala. Todo en medio, todos los colores. En medio, todos los colores. Entre el blanco y el negro está toda la gama de colores. ¿Vale? Entonces, pero sí que es cierto que a veces te has encontrado productos maravillosos y dices, ¿cómo no puedes? ¿Cómo no estás optimizando? ¿Cómo no estás llegando correctamente a tu mercado? O sea, por muy bueno que sea tu producto, la gente no te va a venir a buscar a casa. Tienes que ser tú el que vaya a buscar a los clientes. Tienes que definir cuál es tu público objetivo, tienes que segmentar el mercado
Y a partir de ahí después ya decidirás qué canales vas a utilizar, ¿vale? Si prefieres utilizar publicidad generalista, porque tienes mucho presupuesto y te lo puedes permitir, o si tienes que trabajar bases de datos, o si tienes que trabajar redes sociales, o qué tienes que trabajar. Pero los datos siempre aportan, ¿no? Es decir, que nunca sobran. El tener información sobre quiénes pueden ser tus clientes potenciales te permite analizar y tomar decisiones con mucha mayor precisión. Después a lo mejor no los vas a utilizar para implementar las acciones, pero sí que los vas a utilizar para analizar y para tomar decisiones sobre cómo atacar ese mercado, ¿vale? Hay una leyenda que dice, es una leyenda que me he inventado yo, pero que ahora tú me confirmas, como estás aquí delante, es el momento de contrastarla con uno de los mayores expertos en bases de datos de clientes y en gestionar y en construir estas bases de datos de clientes y empresarios y directivos de España. Una base de datos queda desactualizada en el momento que le das a guardar esa base de datos. ¿Es verdad? Es verdad. Y te diría más, cuando la recibes, cuando la tienes, ya tiene un porcentaje de desactualización, ¿eh? Es decir, cuando nosotros entregamos una base de datos, disculpa, ya sabemos que la base de datos tiene un porcentaje que se va a poder aprovechar y un porcentaje que está desactualizado. ¿Por qué? Porque la realidad siempre va por delante de los datos. Es decir, una empresa contrata hoy un directivo o despide a un directivo o ese directivo se marcha de esa empresa, el hecho se produce hoy, pero la base de datos no recoge ese cambio hasta el cabo de unos meses o años, ¿vale? Depende de cómo se actualice esa base de datos. Entonces, en el momento en que tú la recibes, ya hay un porcentaje que aprovechas y un porcentaje que está mal, que no se aprovecha. Ahora, siempre hay que mirar, bueno, siempre, cada uno mira como quiere las cosas, ¿no? Pero, claro, nosotros estamos acostumbrados a mirar el vaso medio lleno, decir, oye, sí, hay errores, pero ¿verdad que la mayoría de los datos los puedes aprovechar? ¿Verdad que la mayoría de los datos son de alto valor para llegar a tu mercado? Pues céntrate en aprovechar los datos que son correctos y los que están mal, pues lógicamente hay que convivir con ello y si reportas, pues ayuda a actualizar, etcétera, etcétera, o si no, te lo actualizas tú y tienes la mejor base de datos posible en ese momento. Ahora bien, una vez la has peinado y la has repasado y la has trabajado, para tener una idea del proceso de desactualización, una base de datos se desactualiza un 20% cada año. Es decir, que en 5 años la base de datos tiene valor 0. Wow. No vale una base de datos. Wow. Tú coges tu teléfono móvil, ¿vale? Y empieza a mirar las personas que tienes en tu agenda y verás, sí, claro, este es un familiar, este es un no sé qué, este no sé cuántos, pero empezarás a ver personas que, ostras, es verdad, con este hace tiempo que no hablo y ya no está en esta empresa y probablemente incluso no está en esta ciudad, etcétera, etcétera. Y las personas que son próximas, ostras, es verdad, mi hermana o mi tío o no sé qué, pues ostras, ha cambiado el número de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un 20% cada año. A lo tonto. ¿Vale? A lo tonto. Con lo cual, por suerte para las empresas que comercializamos datos, las empresas siempre necesitan datos porque los mercados cambian cada día. Con lo cual, tras un cierto periodo de tiempo, se necesita, pues lógicamente, tener información fresca sobre ese mercado. Hay veces que se puede trabajar con altas, bajas y modificaciones, pero hay veces que es recomendable comprar la base de datos, tener una base de datos completamente nueva y olvidarse de los datos antiguos porque están prácticamente obsoletos. Una base de datos de clientes, estamos hablando clientes, empresarios o directivos o gente del sector que necesitamos, que es a quien llamar. Lo que también deben entender las empresas es que una vez que contactan contigo y te piden una base de clientes, una base de datos de directivos, una base de prospección de posibles negocios en los que invertir, no sé qué, lo que sea, la empresa que lo recibe también tiene que entender que le toca hacer una parte del trabajo. Es decir, si tú le has dado el teléfono de José María Carrasco y José María Carrasco ya no está en la empresa A y está en la empresa B, pues a lo mejor yo al llamar preguntando por él me entero que está en la empresa B y yo voy completando esto que la empresa A no comunicó, pero yo me he enterado. Es decir, que quien compra una base de datos no es que compra un coche y ya viene el coche, no le tienes que ir poniendo ruedas y te venden cosas, sino que
Tienen que entender que la mejor base de datos es la que tú le das, peinada, reciente, más la que yo con el día a día, y al utilizarla de la manera, como digamos, que decida, voy actualizando. La empresa contribuye a que esa base de datos sea la base de datos ideal también. Efectivamente. Los datos, si no se trabajan, no sirven absolutamente para nada. Los datos solos en un cajón o en una carpeta de un ordenador no sirven para nada. Bien hay que utilizarlos para llamar, o bien hay que utilizarlos para enviar emails, o bien hay que utilizarlos para hacer publicidad en redes sociales, o planificar una acción de comunicación a través de otros medios donde sabemos que en esa publicación nos van a ver, etcétera, etcétera. Es más, si quieres te explico una anécdota. Yo quiero anécdotas, te pediré anécdotas y casos reales para que la gente que nos está viendo entienda cómo trabajas y la importancia que tiene esto. Anécdota, va. Hay una anécdota que viene a reflejar la casuística de Casa del Herrero, cuchara de palo, ¿vale? En una de las empresas donde he trabajado, pues lógicamente teníamos los mejores datos, o unos de los mejores datos del mercado. Y fuimos a abrir otro país, ¿vale? Abrimos otro país, no voy a decir qué países, y hicimos una campaña de mailing, de correo postal, donde decíamos que estaba disponible para ese país esa base de datos, ¿vale? Y bueno, empiezan a llegar respuestas, etcétera, etcétera, y van pasando las semanas, los meses, y no se producen ventas, ¿vale? Entonces, bueno, claro, director general, director comercial, director de marketing, preocupados, van al país y dicen, bueno, ¿pero qué está pasando? Porque, no sé... Esto sabemos. Hemos hecho la campaña, en otros países hemos levantado un mercado precisamente con marketing directo, y aquí, en este país, no estamos levantando ventas. Dice, no, dice, la campaña es un éxito absoluto. Es un éxito absoluto la campaña. Dice, hay muchas respuestas. ¿Y qué está pasando con las respuestas? Abre el cajón de la mesa y dice, están aquí las respuestas. Es decir, oye, que no es suficiente con que la gente conteste, hay que hacer cosas. Claro, que bueno. Hay que llamarles, hay que concertar reuniones, hay que hablar de sus necesidades, hay que presentarles en qué podemos ayudarles. Entonces, no, éxito absoluto. Las respuestas están en el cajón. Entonces, fíjate, claro, qué barbaridad, ¿no? Evidentemente, el equipo se desmontó y ese país no tiró adelante. No, desde luego, yo con esta gente tampoco iría demasiado lejos. A la hora de cuidar una base de datos de clientes, una base de datos, que esto es, ahora pues está muy presente, toda la gente que está montando tiendas, hablo de clientes finales, ¿no? Con Shopify o con diferentes softwares para montar tiendas, gente que tiene 1000 clientes, 2000 clientes, 7000 clientes, o empresas, yo que sé, como FI o consultoras de estas, que hablan con empresas y que quieren hablar con el director financiero para ofrecer consultoría, de I+D, todo esto. ¿Qué consejos, qué reflexiones nos regalas, ofreces para cuidar estas bases de clientes? ¿Cómo puede alguien con un negocio gestionar 7000 mails, 7000 teléfonos, 7000 órdenes de cada vez que han comprado? ¿Qué recomendaciones haces? Primero para la gente que gestiona cliente final. Y luego recomendaciones para empresas, pues eso, que se dedican a trabajar con otras empresas y que tienen 800 o 900 empresas con el director financiero, el director de tecnología o quien sea. Para cliente final, ¿qué recomendación haces? Una tienda que tenga esos 7000 clientes. Vamos a ver. La forma de construir esa base de datos de 7000 clientes es muy distinta de lo que nosotros, de nuestra actividad principal, que es proveer de datos que las empresas no tienen. Nosotros básicamente lo que hacemos es ayudar a crear esa base de datos de clientes con una base de datos externa para poder impactar sobre ese colectivo y que luego lleguen respuestas y acabe teniendo esos 7000 clientes, ¿vale? Ahora bien, si tu pregunta es ¿qué tiene que hacer con los 7000 clientes? Sí, como experto. Básicamente lo que tiene que hacer es trabajarlos, ¿vale? Es decir, un cliente te compra una vez, si con eso la empresa vive para toda la vida, pues fantástico, pero normalmente una empresa necesita generar ingresos cada año. Claro. Entonces, para generar ingresos recurrentes, viene toda la parte analítica y de comunicación, ¿vale? Es decir, que al final, por un lado, tienes que aprovechar todos los datos que puedes recoger, los datos, es una exageración, pero porque al final también hay una curva, que hay una serie de datos que
los acumulas y nunca les vas a sacar partido, ¿no? Pero sí que tienes que detectar variables relevantes que te permitan entender el comportamiento de ese cliente o las características de ese cliente para intentar comunicar de una forma con grupos lo suficientemente, hacer lo que tradicionalmente se llama clustering, que es generar grupos suficientemente potentes y que sean consistentes internamente, pero diferenciados de los otros grupos de clientes. Y a partir de ahí establecer estrategias de contacto, normalmente suele ser por email, pero clientes relevantes. O sea, claro, si tú tienes clientes que te compran centenares de miles de euros, ¿por qué no te planteas llamarlos? ¿Por qué no te planteas ir a verlos? Es decir, un cliente que te aporta un porcentaje relevante, imagínate un cliente que te es el 5% de la facturación. ¿No se merece una visita? No se merece una visita, no se merece que vaya hasta el director general a hablar con él, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo tienes que enviar solo un email? ¿Vale? Es decir, es alguien que se está comportando de una forma excepcional, ¿no? Excepcional, Claro. fuera de lo normal. Entonces, tú también tienes que destinar los recursos adecuados para tratar adecuadamente ese tipo de cliente. Entonces, eso por lo que hace referencia a sí. cliente final. Lo que pasa es que piensa una cosa, que muchas veces cuando hacemos un ABC de clientes nos fijamos solo en la información interna. Es decir, este cliente me compra mucho, es un cliente importante. Ahora bien, imagínate que llegases a un punto donde dijeses, ¿y cuántos clientes más tengo dentro? Es decir, dentro de estos 7.000 clientes hay 2 que compran 100.000 euros, o 100 o 1 millón de euros. Pero ¿cuántos más tengo en estos 7.000 que tienen las características similares a estos 2 clientes que me compran 1 millón de euros? Entonces, a través de los datos externos, a través de variables externas, comprando datos sobre el nivel socioeconómico, el estilo, el nivel de formación, el tipo de vehículos que hay en la zona. No puedes saber exactamente qué coche tiene esa persona, pero sí que puedes añadir información sobre la zona donde vive esa persona. Al final, si tú te fijas en una zona, hay ciertos comportamientos de compra. O sea, tú miras la escalera de tu casa, no todo el mundo compra en la misma tienda, pero sí que va a un tipo de tienda de un perfil determinado. Totalmente. Y ahí miras el garaje de vehículos y hay un cierto patrón, no todos tienen el mismo coche, pero sí que hay un cierto patrón de comportamiento y de inversión en los vehículos. Siempre hay las puntas por arriba y por abajo, el que destaca por arriba y el por abajo, pero luego hay un promedio. Entonces, hay datos estadísticos que podemos aportar a una base de datos de clientes para tener variables externas y poder detectar dentro de la propia base de datos oportunidades de clientes que compran poco, ¿no? Que podrían convertirse. que compran poco a día de hoy, pero tienen el potencial para comprar más, ¿vale? Esto con datos socioeconómicos. Luego hay otros datos que puedes analizar con datos internos, ¿no? Las veces que ha clicado, qué productos ha consultado, dónde se ha caído en el carrito, qué productos ha quitado del carrito. Luego hay los datos internos que también dicen, bueno, pues este tío aquí subió al carrito un producto de 1 millón de euros, no acabó comprando, ¿vale? Pues vamos a ver, estoy exagerando, ¿eh? Sí, pero se entiende perfectamente. Entonces, también hay datos internos que puedes analizar para destacar a algunos clientes de otros, ¿eh? Entonces, las bases de datos hay que trabajarlas, y trabajarlas significa analizar, sacar conclusiones y decidir acciones de comunicación para, lógicamente, incluso hay veces que hay que cambiar el portfolio de productos porque dices, no, es que lo que piden estos a día de hoy no lo tenemos, ¿eh? Entonces, vamos a probar con este otro producto, vamos a probar con este otro producto para ver si esto les encaja bien a estos que ya han comprado, que son clientes, pero que, o a veces productos complementarios, ¿no? Oye, me han comprado el vaso, pues a lo mejor necesitan la botella, y a lo mejor necesitan un armario para guardar el vaso y la botella, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto se puede llegar a construir, ¿no? Y a trabajar. Sí, luego está toda la parte de hablar con ellos y de tener entrevistas y conocer más sobre ellos. Bueno, me gusta mucho lo que has dicho de cuidarlos, ¿no? De cuidar los clientes, y creo que ha sido muy importante esta reflexión que has dicho de si el que se gasta 150 veces más que la media les mandas el mismo mail que el que compró una vez, pues esos datos no los estás trabajando, no estás entendiendo nada, ¿no? de esos datos,
Cuando una empresa te contacta para pedirte bases de datos de posibles clientes, de posibles rivales, de posibles empresas del sector, ¿qué consejo das a estas empresas a la hora de cuidar y tratar bien lo que tú le vendes? Vamos a ver, hay varios aspectos. Es decir, uno también de los factores que ha influido en que bueno, pues, haya podido progresar dentro de esta industria es que bueno, mis conocimientos de marketing en base a los estudios me permitió establecer conversaciones con los clientes donde yo intentaba entender. A mí siempre me gustaba, o sea, yo siempre he admirado los emprendedores, ¿no? Las personas que montan negocios y que tienen una idea y la materializan, la llevan a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hablaba con personas de su equipo y a veces hablaba directamente con el directivo que había creado la empresa, ¿no? Siempre intento entender qué venden, para qué sirve y quién tienen pensado ellos que puede comprar ese producto, ¿vale? Y hay veces que me encuentro con una respuesta muy habitual, que es: a mí me puede comprar todo el mundo. ¡Ole! Ya salió. Ya tardaban en aparecer esta respuesta. ¿Quién es tu público? Todos. Todos. A mí me puede comprar todo el mundo. Y entonces empiezas a hacer preguntas en base a tu experiencia y dices: vamos a ver, ¿te puede comprar Florentino Pérez y Amancio Ortega, o tu cliente más bien es una persona con un nivel de ingresos? No, yo no tengo producto para Florentino Pérez. A mí me puede comprar, pues eso es un producto que es para gente pues con un salario más o menos de tales características, etcétera, etcétera, con estas prestaciones, etcétera. Vale, entonces vamos a coger ese trocito de mercado. Lo mismo con empresas, ¿vale? Las preguntas son: vamos a ver, yo puedes vender a cualquier empresa. La mayoría de empresas en España y en cualquier país del mundo son pequeñas, ¿eh? Y cuando hablo de pequeñas, no estamos pensando en una empresa de 10 empleados, o sea, la mayoría es un autónomo, que puede ser el kiosquero de la esquina, la lavandería y una carnicería con 2 personas. Y una carnicería con 2 personas y un bar, que lo atiende una sola persona. Vale. Eso es un porcentaje muy elevado del mercado. ¿Tú tienes producto para vender a un bar? No, yo no puedo vender a un bar. Yo estoy pensando en una empresa industrial. Vale, empresas industriales, o sea, que fabriquen. Pues eso, aproximadamente sobre los 3 millones de empresas que hay en España, son unas 200.000. O sea, que ya no es todo el mundo, es un porcentaje que está por debajo del 10% del mercado. Entonces, ¿para qué te vas a gastar dinero en ir a 3 millones si solo te pueden comprar 200.000? ¿Vale? Vamos a coger esas 200.000 y tú puedes entregar producto en Finisterre, en el último punto de la tierra en España. No, es que claro, yo básicamente trabajo a 100 kilómetros alrededor de nuestro centro de trabajo. Bueno, pues, ¿para qué vamos a hacer acciones para captar clientes en Galicia si tú básicamente los clientes los quieres localizar, los puedes trabajar, los puedes ofrecer un buen servicio en Madrid? Pues vamos a centrarnos, vamos a segmentar geográficamente, vamos a segmentar por actividad, vamos a segmentar por tamaño, y a partir de ahí cogeremos el trocito de mercado que se adapta mejor a tus necesidades, ¿vale? Y ahí básicamente es escuchar y es hacer las preguntas que ves que le pueden ayudar a encontrar el segmento de mercado que pueda crecer más rápido. Como el movimiento se demuestra andando, sí, que es una cosa muy, muy práctica, ponnos algún ejemplo real, sin decir nombres obviamente, de qué te han pedido. Quiero que me construyas una base de datos de empresas, posibles clientes de... Explícanos 2 o 3 recientes o pasados para que la gente que nos está viendo diga: vale, pero ¿qué le piden a Ernest? Cuando a Ernest le contrata una empresa, ¿qué le pide? Los carpinteros zurdos de Logroño que empezaron su negocio en el siglo XX, es decir, exagerando y más allá de la broma. ¿Qué te piden? Peticiones concretas. Tú que has construido bases de datos para responder a la pregunta de quiero una base de datos de clientes, de empresas, de... Bueno, me preguntan de todo, ¿vale? Me imagino. O sea, la mayoría me dicen quiero particulares en general o quiero empresas en general, entonces tienes que tener una conversación para centrar un poquitín cuál es la necesidad, pero hay veces que te piden cosas muy concretas, ¿vale? El otro día me pedían
quiero empresas que tengan necesidad de la legislación INES 2, ¿vale? Que es una nueva legislación sobre el tema de protección de datos que normativa europea que viene fuerte sobre una serie de sectores en concreto, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a ver, primero, ¿hay alguna fuente de información que nos permita identificar el censo de empresas? Existe, es privada, ¿vale? Y no son todas las que lo necesitan, sino son las que poco a poco lo cumplen y se van registrando, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta petición, pues llegó el otro día, la lees y dices, ¿pero de qué me está hablando este hombre? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, entiendes cuál es la necesidad, es decir, oye, el censo no existe, no vamos a poder acceder porque está protegido, de los que se han registrado, que además son pocos. Ahora, ¿qué perfil son las empresas que tienen la necesidad de acabar cumpliendo con esta normativa? Entonces te das cuenta que hay una serie de sectores, sí, que hay una serie de tamaños, ¿vale? Y a partir de ahí sí que podemos hacer una segmentación de empresas que se acercan a la necesidad de tener que cumplir con esa normativa. ¿Es una base de datos perfecta? No, no es una base de datos perfecta. Pero yo siempre pongo el siguiente ejemplo cuando hablamos de bases de datos. Cuando tú piensas en bases de datos, es como si quieres encontrar diamantes, ¿vale? Para obtener unos ingresos elevados. Cuando tú quieres obtener diamantes, tú sabes que a lo mejor si te vas a África, según qué países, en Namibia, por ejemplo, no sé exactamente qué países, pero en ciertos países hay montañas enteras, sí, donde se pueden encontrar diamantes, ¿vale? O oro, ¿vale? O minas de oro. Entonces, tú dices, bueno, yo sé que en esa montaña, que tiene pues a lo mejor 5 kilómetros alrededor de tamaño, hay oro, ¿vale? Y tú tienes dos opciones: o decidir derrumbar la montaña entera de 5 kilómetros de diámetro y encontrarás oro, con la cual tienes que tener unos recursos económicos brutales. A ver si sale la cuenta. A lo mejor inviertes más dinero del que vas a sacar. O decidir qué trocito de la montaña coges pico y pala, picas y encuentras diamantes. Entonces, nosotros, en nuestro trabajo de comercialización de bases de datos, lo que intentamos hacer es decirle al cliente en qué trocito de la montaña tiene que coger el pico y la pala y picar para sacar diamantes, ¿eh? Con lo cual, ¿qué te estoy diciendo? Que hay diamantes. Segundo, que hay picos y palas. Es decir, que para encontrar diamantes hay que arremangarse y hay que picar. Y hay que sacar, y cuando picas, al final, puedes encontrar, o en la mayoría de los casos, si hacemos una buena segmentación, acabarás, y comunicamos de la manera y hacemos cosas interesantes, acabaremos encontrando clientes, ¿vale? Porque al final, vender, yo también cuando empezaba, hubo un ejemplo que me transmitió mucha tranquilidad sobre el trabajo que yo tenía que hacer, que era vender, ¿no? Me decían, mira, hay empresas que fabrican cosas y hay empresas o personas que necesitan cosas, ¿vale? Y vender se trata de encajar oferta y demanda, es decir, de saber cuáles son las características de lo que tú fabricas, de lo que tú produces, y si hay que modificarlo, adaptarlo al mercado, y luego encontrar las personas o las empresas que pueden necesitar esos productos o esos servicios. Y dice, ¿esto lo solucionan los datos? Es decir, al final, si tú sabes lo que produces y tienes una idea y sabes más o menos segmentar, o o buscas a alguien que te ayude a segmentar, encontrarás datos sobre posibles clientes, y luego tienes que encajar eso. ¿Y cómo se encaja? Comunicando correctamente, hablando y llegando a esas personas a través de diferentes canales, pero sabiendo comunicar cuál es la necesidad que tienen, porque tú la has detectado, y qué haces tú de diferente, no mejor, diferente. Es decir, muchas veces el que tiene éxito no tiene éxito porque es el mejor, tiene éxito porque lo hace de una manera distinta y sabe comunicar esa diferencia. Muchas veces no hay que ser el mejor, hay que parecerlo y hay que saber comunicar qué haces tú de distinto que los demás no hacen. Entonces,
si cumples con esos requisitos, sabes lo que produces, conoces bien tu producto, conoces bien quién lo puede consumir y sabes comunicar correctamente, acabarás encajando oferta y demanda y acabarás generando negocio. Pero eso requiere de trabajar los mercados, requiere de mucho esfuerzo y de muchas acciones. Requiere mucho esfuerzo y naturalmente, antes de pasar a hablar de LinkedIn como gran plataforma en la que encontrar gente, clientes, contactos, socios, colaboradores, entrevistas, mentores, lo que sea, ¿la IA amenaza tu trabajo? Yo con la IA, con ChatGPT, le digo que me dé posibles clientes, no me va a dar nombre, teléfono como tú me puedes dar, todavía no, pero la IA podrá acceder a esa base de datos y yo en un futuro preguntarle, igual que se acabará con mi trabajo, con el trabajo de este estudio tan chulo y acabará con todos los trabajos y nos matará a todos, pero antes de que pase eso, el trabajo de los profesionales como tú, expertos en encontrar, construir y trabajar y vender ya destilado con el lacito rosa esas bases de datos de clientes, de empresas, de competencia, de lo que sea, ¿la IA es una amenaza cercana? Vamos a ver, la IA afecta, como en todos los sectores. Pero siempre los cambios tecnológicos a lo largo de la historia tienen una parte de oportunidad, ¿vale? Es decir, que tú lo puedes ver como una amenaza y que todo se va a acabar el mundo, que no se va a acabar el mundo. Exacto. Es por liarla. Es sino, automático. Sino que es una oportunidad. Entonces, vamos a ver. Primero, la IA, disculpa, se tiene que estabilizar. Es decir, todavía estamos en fases iniciales, ¿eh? Es un producto verde, es un producto que todavía contiene errores y los seguirá conteniendo y que hay 4 expertos que intentan sacarle partido, pero sobre todo se están sacando partido, están rentabilizando la formación, hay industrias que lo que hacen es sacar dinero con ese miedo que tiene la gente a qué vamos a hacer con la IA, ¿no? Entonces, toda la parte de consultoría, toda la parte de formación, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que serenar, se tiene que asentar, tiene que colocarse en su sitio, ¿vale? Pero evidentemente hay que estar alerta y cada uno tiene que ver el impacto que la IA tiene sobre su negocio, ¿vale? Entonces tú dices, oye, ¿se van a poder sacar bases de datos con la IA? Sí, claro, ya se pueden, a día de hoy se pueden sacar. Eso para mí es una mejora, no es una amenaza. Porque al final, fíjate tú que la IA, la parte que tiene de expertise, ¿no? Porque tú si haces una pregunta muy sencilla, pues te da una respuesta genérica. En la medida en que tú elaboras la pregunta, lo que se llaman los prompts, ¿vale? En la medida en que tú interrogas con un prompt, con una pregunta mucho más elaborada, obtienes resultados más elaborados. Pero qué pereza da hacer los prompts, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que es una herramienta que, como todas las herramientas, como los coches en su momento, como los caballos en su momento, como el avión, hay que saber utilizarlo. Entonces, no todo el mundo sabe conducir un avión y no todo el mundo pues le saca partido a un coche, aunque hoy en día es algo muy genérico. Pero la IA pues va a pasar exactamente lo mismo, es decir, tú tienes que ver el impacto dentro de tu negocio, qué parte te ayuda más la IA a mejorar tu negocio, y luego tienes que trabajar y profundizar sobre esa parte. Entonces, tú dices, oye, ¿cuánta gente va a dedicar horas de trabajo a generar un prompt de los buenos para crear una base de datos? Que la va a utilizar que no sabe si la va a utilizar o no la va a utilizar. ¿No le sale más a cuenta contactar con un experto, con una empresa que ya sabe hacer esto, que domina cómo interrogar, que conoce las fuentes de información y que le va a dar una solución mucho más rentable que intentar experimentar y hacer desarrollos y pruebas, dedicar horas y no es su core business al final, es algo que es pues, un complemento que a veces te acompaña durante mucho tiempo y a veces que te acompaña puntualmente cuando estás arrancando un negocio y luego en diferentes etapas de ese negocio, pero no todos los días estás comprando datos, lo compras cuando los necesitas. Es así. LinkedIn se ha convertido para muchas empresas y para, sobre todo, muchas empresas y emprendedores
en el gran lugar donde encontrar contactos, ¿no? Pidiendo seguir, comentando en un sitio, pidiendo un contacto que te presente a otro, ir construyendo esa base de contactos realmente, ¿no? Como dice Alex López, uno de los grandes expertos en LinkedIn, LinkedIn no importa a quién conoces, sino quién conoce a quién conoces, ¿no? De los que conoces, a quién conocen para que te hagan de presentador. LinkedIn para ti es una herramienta fundamental. Sí. Tú tienes 29.000 contactos. Sí. Eres la persona que conozco que más contactos tiene. No soy la que más tiene. No, pero la que yo conozco sí. De las personas que yo conozco eres la persona que más tiene. ¿Cómo de importante es LinkedIn para un directivo, para un mando intermedio o para una persona particular que tiene un proyecto a la hora de conseguir contactos y visibilidad y conexiones? Pues mira, nosotros, parte de nuestro negocio a día de hoy es ayudar a directivos a generar oportunidades, a abrir puertas gracias a LinkedIn, ¿vale? ¿Por qué hablo de directivos y a veces equipos de ventas? Porque saben la importancia que tiene la red social, saben que tienen que tener presencia, saben que les puede ayudar a abrir puertas, pero no disponen de tiempo. LinkedIn es una plataforma que, con muchas cosas en la vida, pero ella está hecha, ellos ponen una serie de barreras en LinkedIn para que no puedas hacer muchas cosas de golpe. Hay que hacer pocas cosas cada día, hay que ser muy constante en LinkedIn. Entonces, un directivo hoy está de viaje, mañana tiene una reunión, no puede atender correctamente su red de contactos. Ni construirla, ¿no? Ni construirla, ¿vale? Entonces, hay soluciones para ello. Nosotros le podemos ayudar a segmentar, a decidir qué personas es importante que tengan su red de contactos y luego abrir puertas con esas personas, ¿vale? Por eso tiene sentido. Claro, nosotros cuando empezamos a ver LinkedIn nos volvimos locos, ¿vale? Porque veníamos del mundo de las bases de datos y LinkedIn tiene una serie de prestaciones. O sea, hasta donde nosotros conocíamos, las bases de datos las tenías que actualizar a pulmón. ¿A pulmón qué quiere decir? Que cada año tenías que consultar las fuentes de información, registro mercantil, cámaras de comercio, directorios telefónicos, una serie de fuentes de información, claro, para coger los datos, que también estaban con cierta desactualización, y tú actualizar los tuyos, ¿eh? Pero fíjate qué diferencia hay con LinkedIn, y es que cada persona se dedica un tiempo de su vida, lo dedica a actualizar los datos en LinkedIn. Es verdad. Porque le interesa tener presencia, porque le interesa, bueno, pues empezó como un lugar para encontrar trabajo y hoy en día es un lugar para encontrar trabajo y también un lugar para poder hacer negocio, ¿eh? Han conseguido tal tamaño de base de datos, que es una gran base de datos también para hacer negocios. Entonces, te la actualiza cada usuario. No tienes que ir detrás de la gente para que lo actualice. Sí que es cierto que hay un porcentaje de porquería, de gente que no actualiza, de mentiras, pero hay un porcentaje mayoritario de datos de alto valor, ¿vale? Aparte hay emails, aparte hay teléfonos móviles. Y algo importantísimo, te da un marco legal, con la legislación que tenemos en España, en Europa y en muchos países, que protegen mucho al usuario sobre el uso de sus datos. LinkedIn te da un marco legal para poder conectar con esa persona y poder hablar con esa persona electrónicamente, cumpliendo absolutamente con los requisitos legales, porque si esa persona te ha aceptado y está en tu red de contactos, estás autorizado para poder hablar con él y enviarle un mensaje, ¿vale? Y utilizar el teléfono, si es contacto y lo tiene visible, pues pudiendo anotarlo si lo ha dado, tienes una cierta protección legal. Y el email, pues también, si lo tiene visible, pues lógicamente lo ha puesto ahí para que lógicamente se pueda hablar con él también por correo electrónico, ¿vale? Sí que es cierto que los emails que aparecen en las redes sociales, en LinkedIn, son emails personales, son Gmails, ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo, porque si tú cambias de trabajo, tienes que seguir accediendo a esa red social. Con lo cual, si pones el email profesional solamente, te quedarías bloqueado, porque ese correo, para cambiar los datos del correo, tendrías que resetear la cuenta, ese correo llegaría a un email que nadie consulta y perderías absolutamente todo el trabajo de la red social que has creado en LinkedIn, ¿vale? Entonces es normal que los emails que aparecen en LinkedIn sean Gmails, ¿vale? Eso también tiene solución, se pueden conseguir luego, nosotros podemos conseguir datos también de directivos, ¿vale? Luego ya, si quieres, entramos en temas legales de
qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de LinkedIn, fíjate tú, tienes datos actualizados con los propios usuarios, tienes cobertura internacional. Desde el ordenador de tu casa puedes contactar con gente que está en Estados Unidos, que está en Alemania, que está en Australia, en Japón, en cualquier parte del mundo. No está todo el mundo, no es igual de profundo el uso de LinkedIn en todos los países. Por ejemplo, China bloquea, por temas políticos, bloquear el acceso de su población a la red social. Entonces, solo acceden los altos directivos y directivos de grandes corporaciones que les interesa tener visibilidad y hacer negocios con el resto del mundo. Estos sí que se espabilan para estar en LinkedIn a través de VPNs y contactos, entrar por otros lados. Pero la población en general de China tiene otra red social ahí, claro, y tal. Pero tú buscas contactos en China y a lo mejor hay varios millones de personas. Es verdad. Entonces, la intensidad depende del país, pero puedes llegar prácticamente a todos los países. Oye, ¿y qué le pasa a los directivos? Son conscientes de la importancia, pero no sacan tiempo para actualizarlo. Y luego la gente que tiene más contactos, de repente pasan cosas, se entera de cosas, les dicen cosas. ¿Cuál es el gran hándicap que te encuentras? Dices que es el tiempo y que lo que haces tú con tu empresa es ayudarles y acompañarles, sobre todo para generar esos contactos que le van a aportar valor, también para situarlo a él. Yo, si alguien me contacta y tiene 120 contactos, ahora mismo me quedo como, pero bueno, acabas de empezar o algo, sorprende, ¿no? Y si es alguien muy potente, me choca mucho esto, ¿no? ¿Qué es lo principal que te piden los directivos cuando contratan tus servicios para que su cuenta crezca y esté viva y realmente cumpla la función de LinkedIn, que es conectar con otras personas? ¿Qué es lo que te piden habitualmente? ¿O qué te dicen? ¿Que no tienen tiempo, que no saben, que les da vergüenza? Bueno, ahí, a pesar de que es muy conocida la red social, hay una parte del mercado, o sea, lo que hablábamos antes de los negocios pequeñitos, una panadería, un kiosco, no necesita LinkedIn, no tiene sentido que esté en LinkedIn. En LinkedIn, cuando analizas un poquitín el contenido de la base de datos, tienes empresas de perfil medio alto, tienes muchos directivos de empresas medianas y grandes. De las pequeñitas hay aproximadamente un 10% del mercado. Es decir, que si tu mercado son empresas pequeñitas, LinkedIn no te sirve. Vale. Tienes que ir a otras fuentes de información, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, los directivos lo que sienten, lo que notan, es que LinkedIn es algo que hay que trabajar, ¿vale? Entonces, saben que tienen que hacer cosas, pero, bueno, tienen una mezcla de conceptos, ¿no? Hay que publicar, hay que tener visibilidad, hay que hacer publicidad, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a tener una conversación con ellos y a clarificar ideas, ¿vale? Todo el tema de publicar, ¿vale? Convertir un vídeo en viral es dificilísimo, ¿vale? Y las redes sociales estimulan todo lo que tiene morbo, ¿vale? Es decir, polémica. Tiene mucho más éxito si publicas una foto, claro. Si publicas una foto simplemente almorzando con un plato, con un desayuno, vas a tener más visibilidad que si haces un artículo súper bien trabajado, hablando sobre un mercado determinado, sí, sobre tu aportación de valor, sobre tu diferenciación, etcétera, etcétera. Es decir, la viralidad se consigue con morbo. Ahora bien, las buenas publicaciones te permiten cerrar ventas. ¿Qué quiero decir con cerrar ventas? Que LinkedIn te permite que tú veas la fotografía de esa persona, que tú veas su currículum, que tú veas lo que hace su empresa y que veas imágenes de esa persona y imágenes de sus productos y servicios y de algunos clientes. Y eso genera confianza. Es decir, que por eso digo cerrar ventas. Es decir, la gente no va a encontrarte porque tú publiques un artículo sobre tus productos y tus servicios, pero sí que esa publicación sobre tus productos y tus servicios y sobre las necesidades que cubres, hay que hacerlo, porque cuando alguien busca información sobre tu empresa, va a encontrar ese contenido. Y ese contenido va a hablar de ti y de tu empresa.
y eso te puede permitir cerrar ventas o perder ventas, ¿vale? Con lo cual ¿es importante generar contenido? Sí. ¿Hay que obsesionarse con los contenidos? No, porque ser Instagramer y ser youtuber y ser... Es otra cosa. ser una persona que vive... Sí, TikToker, ser una persona que vive de los medios, de las redes sociales, es un trabajo por sí solo, ¿vale? Y un directivo, su función no es convertirse en una persona... ojo, José Elías lo ha hecho, ¿eh? Sí. José Elías ha aprovechado, ha querido investigar, ha querido jugar con ellos, saber más, ha visto la jugada y bueno, seguramente está haciendo dinero para algunas de sus empresas gracias a las redes sociales, ¿vale? Es decir, claro, la inversión de tiempo y de recursos es otra liga. La liga en la que juega él no es la habitual para cualquier directivo. Oye, ¿qué consejo, qué reflexión le invitarías a hacer a algún directivo que se está pensando que sí, que realmente es eso? Es que LinkedIn, es que veo a mis rivales, a mi competencia, jolines, cómo publican y tal. ¿Qué consejo le darías para que empiece a entrar en esto? Ya luego decidirás si te llama, no te llama y tal, pero ¿qué primera cosa le dirías a un directivo o una directiva que está viendo lo que pasa, pero que no se acaba de decidir? ¿Qué le invitarías? ¿A que empiece a contactar con gente, a que empiece a escribir cosas interesantes, a que se marque un pequeño hábito de cada semana tengo que subir algo? ¿Por dónde debería empezar un directivo, cargo intermedio, a entenderse con LinkedIn? Para sacarle el máximo provecho, que en un futuro, si no se entiende, que te llame a ti y ya está. Pero si no, ¿cómo empieza? Bueno, a ver, nosotros podemos tener una charla y hay contenidos nuestros en redes sociales que te dan ciertas indicaciones y pueden consultarlos. Pero al final nosotros lo que nos dedicamos es ayudarles, ¿vale? Es decir, nosotros comercializamos un servicio precisamente para solucionar eso, ¿no? Entonces, si quieren formación, no es lo habitual dentro de nuestro portfolio, pero se pueden dar consejos, se puede adecuar a sus necesidades algún tipo de consejo, algún tipo de formación, ¿vale? Muy a medida y pensando en soluciones que les aporten valor a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Por lo menos que entiendan de qué va el juego, ¿vale? Pero cuando contratan nuestros servicios es la mejor forma de entender el juego, ¿vale? Es decir, oye, vamos a jugar y jugar requiere tiempo. Entonces, como tú no tienes tiempo, ¿vale? Pero tienes prestigio y tienes una capacidad de que te acepten otras personas de un cierto nivel como el tuyo, te va a ser mucho más fácil utilizar tu perfil para abrir puertas que no el de cualquier otra persona de tu equipo. Con lo cual, de ahí la importancia de que los directivos principales tengan una buena red de contactos en LinkedIn, porque lo que pueden conseguir ellos no lo puede conseguir cualquier persona dentro de esa organización. Cuando alguien se presenta en LinkedIn como vendedor, la persona que lo acepta sabe que probablemente va a recibir en breve un mensaje comercial. Cuando alguien se presenta en una red social como CEO, como director general, pues dice, ostras, fíjate tú, este director general que quiere conectarse conmigo y que estemos vinculados en la red social. No tiene previsto que algún día puede recibir un mensaje para abrir una puerta y para tener una conversación, ¿eh? Con lo cual la efectividad de un perfil de un directivo es más alta que la efectividad, aunque hay perfiles comerciales que funcionan de maravilla. Sí, pero entiendo lo que dices, claro. O sea, tú recomiendas que los directivos tengan esa presencia pública en LinkedIn. Sí, porque son los mejores embajadores de su empresa. Lo cual no quiere decir que ellos tengan que hacer todas las tareas. Exacto. Es decir, o sea, trabajar LinkedIn requiere 2 horas diarias. Tú no le puedes pedir a un director general de una empresa que dedique 2 horas diarias a LinkedIn, ¿vale? Para eso estamos nosotros. Pero sí podemos montar un sistema que permita sacar provecho de ese perfil dentro de la empresa, ¿vale? Y hay veces, o sea, Bill Gates, que es el propietario de LinkedIn, porque es el propietario de Microsoft, y Microsoft es propietario de LinkedIn, Bill Gates tiene millones, no sé cuántos miles, centenares de miles de seguidores y de personas en su red de contactos. A pesar de que LinkedIn te limita a 30.000 aproximadamente las personas que ellos, son seguidores, pero
contactos directos de primer nivel, aproximadamente unos 30.000. Entonces, Bill Gates, como comprenderás, no dedica 2 horas al día a trabajar su perfil de LinkedIn, a conectar con personas. Pero sí que es cierto que un perfil como el de Bill Gates permite a Microsoft y permite a LinkedIn hacer cosas, y intentar sacar provecho de eso. Al final hablamos de contactos. Estamos hablando de contactos, de conectar con gente, ya sea para explicar cosas en LinkedIn, ya sea para vender, para hacerte ver, para influir, para lo que sea. Una persona, un profesional, parte de su valor está en los contactos que tiene. Bueno, el valor de una persona... Profesional, de un profesional. Un profesional. Hay cosas importantes también, hay que saber generar confianza, hay que ser una persona pues lógicamente comprometida, hay muchos requisitos para tener éxito, ¿no? Evidentemente una buena red de contactos, yo hoy ya no sé si es verdad o no, pero oía que Henry Kissinger, que había sido un secretario de Estado, ministro de Estados Unidos, que murió con 100 años o así. Sí, él vendía sus contactos, vendía su base de datos, pero te la vendía de uno en uno, es decir, ¿con quién quieres hablar? ¿Vale? A ver, tenía contactos a nivel internacional y acceder a una persona de su agenda costaba dinero, y él lo sabía y lo vendía, ¿vale? Entiendo que no solo te daba el dato y te daba el teléfono, sino que si pagabas según lo que pagases, podías incluso... Que él te hiciera la llamada. Que él te hiciera la llamada. Pero, evidentemente, pues, según qué redes de contactos, tienen altísimo valor, ¿vale? Pero también depende de la relación que hayas construido con esa red de contactos, ¿vale? Me he encontrado a veces, yo tengo el teléfono de fulanito, ¿vale? Pero puedo llamarle de parte tuya. No, hombre, mejor que no, mírate por tu cuenta, porque últimamente no quedamos demasiado bien, ¿vale? Entonces, bueno, que está muy bien. Claro, nosotros también nos dedicamos a dar teléfonos y a dar emails y a dar cierta información que permite conectar con personas, ¿vale? Pero la red de contactos no es solo disponer del dato, sino es disponer del dato y de la relación que hay con ese dato, ¿vale? Eso es mucho mejor que simplemente tener el dato. Claro. ¿Vale? Pero para empezar y para crecer, pues, y para llegar a mucha más gente y para poder construir negocios, pues los datos, la información y los datos, pues lógicamente aportan mucho valor. Nos queda muy poco tiempo, así que acabamos esta conversación y te pido que nos expliques, no que resumas todo lo que hemos hablado de muchas cosas, sino por qué los datos siguen siendo y seguirán siendo los contactos válidos, contrastados, actuales, vivos, siguen y seguirán siendo fundamentales para hacer negocios y para hacer negocios rentables. Es una industria que creo que va a existir siempre, ¿eh? El negocio de las bases de datos va a seguir existiendo siempre, porque siempre va a haber nuevos negocios, siempre va a haber empresas nuevas que necesitan abrir mercados y que necesitan tener información sobre ese mercado, ¿eh? Al final, los datos y las bases de datos, hay épocas en que se utilizan más, hay épocas en que se utilizan menos. Paradójicamente, en las épocas de gran auge económico se utilizan menos, porque la gente va sobrada con las ventas y no se preocupa tanto de querer crecer más, o como llego a los objetivos de final de año, ya no busco más clientes, ¿eh? Y si quieres te pondré un ejemplo de una empresa muy conocida que se asustaron cuando vieron el porcentaje de mercado que les faltaba por conocer y los directivos no quisieron tener más datos porque dijeron, si el director general se entera que nos falta un 10% del mercado, nos cortan la cabeza, porque se creen que tenemos el 100% del mercado. Es una marca muy conocida. Entonces, en las épocas de auge económico se siguen utilizando, se realizan operaciones muy gordas porque también hay inversiones en nuevas empresas, etcétera, pero quizás el volumen de necesidad pues es más, no es exageradamente más alto, ¿eh? Todos los sectores crecen, y las bases de datos también, pero no es exageradamente. Y en épocas donde hay que ir a buscar, hay que pelear, las bases de datos pues se utilizan más. Y las empresas necesitan, oye, no puede ser que solo estemos vendiendo a estos clientes, tiene que haber más clientes, tiene que haber más mercado.
hemos de trabajar más, hemos de ir a buscar a los clientes que no nos compran a día de hoy. Entonces, bueno, después de muchos años te das cuenta de que, esos ciclos, ¿no? que siempre se necesitan las bases de datos, que los ciclos tienen algo que ver y que los ciclos donde la economía no va tan boyante, precisamente en las bases de datos son épocas donde hay más necesidad de trabajar bien y de ir a buscar clientes. Fíjate ahora con el tema de los aranceles en Estados Unidos, pues claro, hay empresas que se han tenido que espabilar, que tenían la producción vendida en Estados Unidos, el hombre este, ¿Señor Trump? el señor Trump, ha empezado, ¿no?, a hacer cositas un poco raras y bueno, pues ha afectado a algunas empresas en muchos países. Y estas empresas no se quedan quietas, ¿eh? Un empresario, lógicamente, tiene que encontrar soluciones. Y si este no me compra, pues tengo que buscar otros, en otros países que me compren, porque yo tengo una producción, lógicamente, que tengo que tirar para adelante y encontraremos soluciones, ¿vale? Esto es un buen ejemplo para acabar. Gente que vendía su producción a Estados Unidos y de repente Estados Unidos se cierra y dices, vale, ¿y dónde está la gente que me puede comprar en Francia? Y de cómo los busco y tengo la producción hecha. Pues hay que hablar con gente como tú, como Ernest Vives. Ernest Vives, muchísimas gracias por esta lección sobre la importancia de las buenas bases de datos de clientes y de empresas, bases de datos válidas, vivas, útiles y que son la base para, a partir de ahí, cada empresa con su estrategia construir cosas. Una base de datos no te resuelve nada, como el ejemplo que has puesto del cajón. Yo te doy una base de datos y la guardo. Eso no llama a nadie ni seduce a nadie. A partir de ahí, con esa buena base de datos de clientes, de personas, de información válida, se construyen cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Seguridad.